Existe en Japón una enseñanza antigua que casi nunca se explica con palabras directas. Los maestros no la gritaban, no la escribían en grandes libros, no la vendían como una fórmula para hacerse rico. La transmitían en silencio, observando el agua, el viento, las estaciones y la manera en que un árbol deja caer sus hojas cuando llega el momento. Esa enseñanza habla de Nagare, el flujo natural de las cosas. Nagare no es simplemente movimiento. No es correr más rápido, no es luchar más fuerte, no es empujar la vida con las manos cerradas. Nagare es el camino que encuentra el río cuando nadie lo obliga. Es el agua que baja de la montaña, rodea las piedras, atraviesa el bosque y llega al mar sin desesperarse, sin preguntarse si va demasiado lento, sin compararse con otros ríos. Y los antiguos maestros japoneses descubrieron algo que muchas personas modernas han olvidado: la vida se bloquea cuando intentamos forzarla demasiado. El dinero también. El dinero se parece al agua más de lo que imaginamos. Cuando lo perseguimos con miedo, parece alejarse. Cuando lo apretamos con ansiedad, se estanca. Cuando lo queremos controlar todo, cada moneda, cada gasto, cada posibilidad de pérdida, terminamos viviendo en una prisión invisible. No siempre falta dinero en la cuenta, pero falta paz en el corazón. Y cuando no hay paz, nada fluye. Esta historia comienza en el invierno de 2006 en la ciudad de Kioto, una mañana fría en la que la neblina cubría los tejados antiguos y las calles estrechas parecían suspendidas entre el pasado y el presente. Un hombre llamado Haruto Sakamoto caminaba lentamente hacia su oficina. Tenía 42 años. Trabajaba desde hacía más de 15 años como administrador financiero en una pequeña compañía familiar. Era un hombre correcto, puntual, serio, de esos que siempre llegan antes que todos y se van cuando la luz de la oficina ya parece cansada. Haruto no era pobre. Tenía un salario decente, un departamento pequeño, ropa limpia, comida suficiente y una vida que desde afuera parecía estable. Pero por dentro sentía una presión constante, como si una mano invisible le apretara el pecho cada vez que pensaba en dinero. Cada fin de mes repetía el mismo ritual. Se sentaba en la mesa de su cocina, abría una libreta, revisaba facturas, hacía cuentas, calculaba gastos futuros y trataba de encontrar el punto exacto por donde se escapaba su dinero. Pero nunca lo encontraba. No bebía demasiado, no apostaba, no compraba cosas caras, no viajaba, no vivía con lujo. Sin embargo, el dinero nunca se quedaba con él. Entraba, pasaba unos días en su cuenta y luego desaparecía como agua entre los dedos. Lo más doloroso no era la falta de dinero, era la sensación de injusticia. Haruto hacía todo lo que le habían enseñado. Trabajaba duro, era responsable, obedecía las reglas, no causaba problemas y siempre cumplía. Pero veía cómo otros avanzaban más rápido. Personas menos cuidadosas, menos disciplinadas, menos silenciosas que él recibían mejores oportunidades, abrían negocios, compraban casas o simplemente parecían vivir con una ligereza que él no conocía. Él, en cambio, vivía como si estuviera siempre esperando una mala noticia, una reparación inesperada, una enfermedad, un despido, una deuda, un error. Aunque nada malo estuviera ocurriendo, su mente vivía preparando la defensa contra una amenaza que tal vez nunca llegaría, y esa vigilancia permanente lo agotaba más que el trabajo. Una tarde, después de una reunión en la que su jefe elogió su esfuerzo pero volvió a negar cualquier posibilidad de ascenso, Haruto salió de la oficina sin rumbo. No quería volver a casa. No quería sentarse frente a su libreta. No quería calcular otra vez la misma angustia. Caminó hasta llegar a un pequeño templo al borde de una calle antigua. No era un templo famoso. No había turistas, no había grandes puertas rojas, no había vendedores de recuerdos. Solo un jardín sencillo, una fuente de piedra y un sendero cubierto de hojas húmedas. Haruto entró sin saber por qué. En el jardín, un monje anciano barría las hojas con una escoba de bambú. Lo hacía despacio, con movimientos suaves, casi invisibles. No parecía estar limpiando, parecía estar conversando con el suelo.
Haruto se quedó observándolo. Había algo extraño en la manera en que el monje barría. No había esfuerzo, pero el jardín quedaba limpio. No había prisa, pero el trabajo avanzaba. No había tensión, pero cada movimiento tenía precisión. El monje levantó la mirada y sonrió. «Llevas varios minutos mirando», dijo con calma. Haruto se inclinó ligeramente, avergonzado. «Perdón, no quería molestar, solo estaba observando cómo barre». «¿Y qué viste?» Haruto tardó unos segundos en responder. «Que no usa fuerza». El monje miró la escoba, luego el suelo. La fuerza no siempre limpia. A veces solo levanta más polvo. Aquella frase golpeó a Haruto de una manera inesperada. No sabía por qué, pero sintió que el anciano no hablaba del jardín. Hablaba de él. El monje le ofreció sentarse en un banco de madera bajo un arce seco. El aire era frío, pero el silencio del templo tenía una temperatura distinta. Haruto se sentó. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba haciendo nada. El anciano apoyó la escoba a un lado y dijo: «Hay personas que creen que vivir bien significa empujar más fuerte, trabajar más, pensar más, controlar más, preocuparse más. Pero cuanto más empujan, más se cansan. Y cuanto más se cansan, menos pueden ver el camino». Haruto tragó saliva. «¿Y qué se debe hacer entonces?» El monje señaló la pequeña fuente de piedra del jardín. Un hilo de agua caía lentamente sobre una roca cubierta de musgo. «Mira el agua. No pelea con la piedra. La toca, la rodea, la acompaña, y con el tiempo la transforma». Haruto observó el agua durante unos segundos. Era tan simple que parecía absurdo. Sin embargo, había algo profundamente verdadero en esa imagen. «Yo trabajo mucho», dijo Haruto, casi sin darse cuenta. «Pero siento que no avanzo. El dinero llega y se va. Hago cuentas, me esfuerzo, ahorro, me preocupo, y aún así nunca hay suficiente». El monje no pareció sorprendido. «Entonces tu problema no es solo de dinero, es de flujo». Haruto frunció el ceño. «¿Flujo?» «Sí. El dinero, como el agua, necesita un cauce. Si el cauce está lleno de miedo, no puede entrar. Si está lleno de apego, no puede salir. Y si lo diriges hacia donde no debe ir, se pierde energía intentando subir una montaña». Haruto bajó la mirada. Sintió una incomodidad profunda, porque cada palabra del anciano encontraba un lugar exacto dentro de él. El miedo. Lo conocía bien. El apego. También. El esfuerzo en la dirección equivocada. Eso dolía más que todo. El monje continuó. «Hay 3 piedras que bloquean el flujo del dinero. La primera es el miedo a perder. La segunda es la incapacidad de soltar. La tercera es trabajar contra tu verdadera naturaleza». Haruto no respondió. No podía. Había pasado años pensando que su problema era ganar poco, ahorrar mal o no tener suerte. Pero nunca había pensado que tal vez el dinero no se quedaba porque su vida entera estaba llena de tensión. El anciano tomó la escoba y se la entregó. «Barre ese sendero». Haruto la tomó con torpeza. Empezó a barrer como lo hacía todo, con fuerza, rápido, intentando terminar bien. Las hojas se movieron, pero también levantó polvo, y algunas volvieron al camino. El monje no dijo nada. Haruto se detuvo. Respiró. Aflojó las manos. Dejó que el peso de la escoba bajara solo. Esta vez no empujó, solo guió. Las hojas se deslizaron suavemente hacia un lado. El resultado fue mejor, y el esfuerzo menor. El monje sonrió. Eso es nagare. No es dejar de actuar. Es actuar sin pelear con la naturaleza de las cosas. Aquella noche Haruto volvió a su departamento caminando. La ciudad parecía la misma, pero él no. Las luces de los negocios, el vapor que salía de los restaurantes, el sonido lejano de los trenes, todo parecía moverse con un ritmo que antes no había notado. Al llegar a casa, no abrió su libreta de cuentas. No calculó. No revisó facturas. No buscó errores.
Solo preparó té, se sentó en el suelo y guardó silencio. Por primera vez en muchos años dejó de perseguir respuestas. Y en ese silencio apareció una pregunta que cambiaría su vida. ¿Y si no necesito trabajar más, sino fluir mejor? Durante los días siguientes, Haruto no pudo olvidar al monje ni la sensación de la escoba moviéndose sin fuerza entre sus manos. Había algo en aquel gesto que parecía demasiado simple para ser importante, y aún así volvía a él cada noche. En la oficina seguía haciendo lo mismo de siempre. Llegaba temprano, revisaba documentos, organizaba pagos, corregía errores que otros cometían y preparaba informes que su jefe apenas leía antes de firmarlos. Pero algo había cambiado en su interior. Antes, cada tarea era una prueba. Tenía que demostrar que era útil, que era preciso, que merecía ser reconocido. Ahora empezaba a observarse desde afuera. Se veía a sí mismo como había visto el polvo levantarse bajo la escoba, mucho movimiento, mucha tensión, pero no necesariamente más limpieza. Una noche sentado en su departamento escribió en una hoja las 3 piedras que el monje había mencionado: miedo, apego, dirección equivocada. Luego se quedó mirando esas palabras durante largo rato. La primera piedra era la más evidente: el miedo. Haruto tenía miedo de perder dinero incluso cuando no estaba perdiéndolo. Tenía miedo de enfermar, de envejecer solo, de ser despedido, de no poder pagar el alquiler, de que un gasto inesperado destruyera el frágil equilibrio que sostenía su vida. Pero descubrió algo más profundo. Su miedo no lo protegía, lo debilitaba. Cada vez que recibía su salario, en lugar de sentir gratitud, sentía preocupación. En lugar de pensar esto ha llegado, pensaba esto no será suficiente. En lugar de administrar con calma, administraba como un hombre que espera una tormenta aunque el cielo esté despejado. El miedo había convertido el dinero en amenaza. Y cuando el dinero se convierte en amenaza, incluso recibirlo produce ansiedad. Haruto empezó con un ejercicio sencillo. Cada vez que el miedo aparecía, no lo obedecía de inmediato. Lo nombraba. Esto es miedo. No intentaba destruirlo. No se insultaba por sentirlo. No se obligaba a pensar positivo. Solo lo miraba como quien mira una nube pasar sobre la montaña. Al principio no funcionó demasiado. El miedo seguía allí. Pero poco a poco perdió autoridad. Seguía hablando, pero Haruto ya no creía cada palabra. La segunda piedra era más difícil de aceptar: el apego. Haruto siempre había pensado que guardar todo era una virtud. No gastar, no compartir, no arriesgar, no dar. Creía que cuanto menos saliera de sus manos, más seguro estaría. Pero su vida no se sentía segura. Se sentía estrecha. El monje había dicho que el agua que no circula se convierte en pantano. Haruto entendió que su dinero también se había convertido en pantano, no porque tuviera mucho, sino porque todo estaba cargado de miedo. Cada moneda guardada no era tranquilidad, era defensa. Y una vida construida solo sobre defensa nunca se siente libre. Entonces decidió hacer algo pequeño, no algo heroico, no una gran donación, no un gesto para sentirse superior. Solo permitir que algo circulara. En su edificio vivía una anciana llamada señora Nakamura. Su esposo había muerto años antes, y ella manejaba con dificultad los papeles de su pensión. Una tarde, Haruto la encontró en la entrada preocupada sosteniendo una carta del municipio que no entendía. Antes, él habría sentido compasión, pero habría seguido de largo. Estaba cansado. Tenía sus propios problemas. No quería involucrarse. Ese día se detuvo. Si quiere, puedo revisar la carta, le dijo. La anciana lo miró con sorpresa. Haruto subió con ella, revisó los documentos y descubrió que había un error en el cálculo de un beneficio. No era una fortuna, pero para la señora Nakamura significaba poder pagar mejor la calefacción durante el invierno. Ella quiso pagarle. Haruto se negó. No sintió que perdía tiempo. Sintió algo distinto, como si una ventana pequeña se hubiera abierto en una habitación donde el aire llevaba años encerrado.
A la semana siguiente ayudó a un compañero de oficina a organizar sus impuestos personales. Después ayudó al dueño de una pequeña tienda de té cerca de su departamento, que no entendía por qué sus ganancias nunca coincidían con sus ventas. Haruto empezó a notar algo extraño. Cuanto más compartía su conocimiento, menos miedo sentía. No porque el dinero apareciera de inmediato, sino porque su identidad dejaba de ser la de un hombre que debía protegerse de todo. Empezaba a sentirse útil de otra manera. El flujo no siempre comienza con dinero, a veces comienza con energía. Y cuando la energía cambia, las oportunidades empiezan a vernos. La tercera piedra fue la más dolorosa. La dirección equivocada. Haruto trabajaba mucho, pero su esfuerzo estaba encerrado en una estructura que no tenía espacio para él. La empresa lo necesitaba, pero no lo veía. Usaba su precisión, su paciencia, su capacidad de ordenar el caos, pero nunca le permitiría crecer más allá de cierto punto. Él había confundido estabilidad con destino. Una noche, después de ayudar al dueño de la tienda de té, este le dijo algo simple. Usted explica los números de una manera que cualquiera puede entender. Nadie me había hablado así antes. Haruto volvió a casa con esa frase en la cabeza. De una manera que cualquiera puede entender. Durante años había pensado que su talento era hacer cuentas. Pero tal vez su verdadero talento no era contar dinero. Era traducir el caos financiero en calma para personas que tenían miedo de mirar sus propios números. Ese pensamiento lo acompañó durante semanas. Empezó a observar los pequeños negocios de su barrio, la panadería familiar, la lavandería, el restaurante de ramen, la floristería, la tienda de arreglos de ropa. Todos trabajaban duro. Todos sabían vender, cocinar, reparar, atender clientes. Pero muchos no entendían sus cuentas, no porque fueran incapaces, sino porque nadie les había enseñado de forma sencilla. Haruto vio un cauce. No necesitaba inventar una empresa tecnológica. No necesitaba pedir préstamos grandes. No necesitaba abandonar su trabajo al día siguiente. Solo necesitaba poner su talento en la dirección correcta. Comenzó por las noches. En lugar de sentarse a revisar sus miedos, empezó a diseñar un sistema simple para pequeños negocios. Una forma clara de registrar ingresos, gastos, impuestos y ganancias sin lenguaje complicado. Usó hojas de cálculo, colores, ejemplos cotidianos y explicaciones tan simples que una persona sin formación financiera pudiera entenderlas. Lo llamó internamente el cuaderno tranquilo. No era un nombre comercial, era una promesa, porque eso era lo que quería ofrecer: tranquilidad. Durante 3 meses trabajó en silencio, sin contárselo a sus compañeros, sin hacer anuncios, sin imaginarse rico. Por primera vez en años trabajaba sin desesperación. Había esfuerzo, sí, pero no era el esfuerzo de empujar agua cuesta arriba. Era el esfuerzo de abrir un canal por donde el agua ya quería pasar. Probó el sistema con la tienda de té. Luego con la lavandería de la señora Mori, una mujer de 63 años que llevaba sus cuentas en sobres separados. Después con un pequeño restaurante donde el dueño no sabía qué platos dejaban más ganancia y cuáles solo parecían exitosos. Los 3 negocios entendieron el sistema. Los 3 sintieron alivio. Los 3 le pidieron que volviera el mes siguiente. Haruto cobró poco al principio. Le daba vergüenza cobrar más. Pero incluso esa pequeña cantidad se sentía diferente a su salario. No era dinero ganado con tensión. Era dinero nacido de su talento fluyendo en la dirección correcta. Esa noche, al recibir su primer pago como asesor independiente, no sintió euforia, sintió silencio. Un silencio profundo, como el del templo, y recordó las palabras del monje. El agua no necesita fuerza, necesita cauce. Haruto entendió entonces que la prosperidad no siempre llega cuando hacemos más. A veces llega cuando dejamos de hacer lo equivocado. Pasó un año. Desde afuera la vida de Haruto no parecía haber cambiado demasiado. Seguía viviendo en el mismo departamento, seguía tomando el mismo tren por la mañana y seguía trabajando en la misma oficina. Pero por dentro algo fundamental había cambiado.
Ya no se levantaba con la sensación de estar atrapado. Cada noche, después de cenar, dedicaba 2 horas a sus pequeños clientes. Revisaba sus cuentas, simplificaba informes, les explicaba qué gastos podían reducir, qué productos generaban más margen, qué errores estaban repitiendo. No hablaba como un experto distante, hablaba como alguien que sabía lo que era tener miedo al dinero. Y por eso lo escuchaban. La tienda de té recomendó a Haruto a una floristería, la floristería lo recomendó a una panadería, la panadería a un pequeño taller de reparación de bicicletas. Sin publicidad, sin tarjetas elegantes, sin promesas exageradas, el trabajo comenzó a circular. 3 clientes se convirtieron en 6, luego en 9, después en 14. Cada nuevo cliente llegaba por una frase parecida. Me dijeron que usted explica las cuentas sin asustar. Esa se convirtió en su verdadera marca. No era el contador más barato, no era el más famoso, no tenía una oficina elegante, pero tenía algo que muchos pequeños negocios necesitaban: calma. Haruto ya no perseguía el dinero, construía condiciones para que el dinero llegara. Y cuando llegaba, no lo recibía con miedo, lo recibía con respeto. También aprendió a dejarlo circular. Cada mes separaba una pequeña cantidad para ayudar a alguien sin cobrar. A veces era una persona mayor con documentos difíciles. A veces un joven que quería abrir un negocio pequeño. A veces un vecino que no sabía cómo ordenar una deuda. No lo hacía para recibir algo a cambio. Lo hacía porque entendió que la generosidad no empobrece cuando nace del lugar correcto. La generosidad mantiene abierto el canal por donde la vida se mueve. Pero el cambio más grande ocurrió una tarde de otoño. Su jefe lo llamó a la oficina. Le ofreció un pequeño aumento y más responsabilidades. Durante años, Haruto habría sentido que por fin lo reconocían. Habría aceptado de inmediato, agradecido por unas monedas más y unas horas menos de sueño, pero esa tarde escuchó con calma. El aumento era pequeño, las responsabilidades muchas, el título sonaba mejor, pero el techo seguía en el mismo lugar. Por primera vez Haruto vio la montaña y entendió que no tenía que seguir empujando agua hacia arriba. Agradeció la oferta y pidió unos días para pensarlo. Esa noche revisó sus ingresos independientes. Todavía no eran suficientes para vivir con total comodidad, pero estaban cerca. Más importante aún, estaban creciendo de manera natural, no por presión, no por miedo, no por obediencia, por confianza. Durante los siguientes 6 meses, Haruto preparó su salida. Ahorró con calma, no con pánico. Organizó sus clientes, ajustó precios, creó materiales más claros, convirtió su cuaderno tranquilo en un método completo para pequeños negocios. Cuando finalmente presentó su renuncia, no hubo drama, no hubo rabia, no hubo discurso contra la empresa, solo gratitud y cierre. Su jefe se sorprendió. ¿A dónde vas? Haruto sonrió. A seguir mi propio cauce. No explicó más. No hacía falta. El día que dejó la oficina, caminó por la ciudad sin prisa. La misma ciudad que antes le parecía una jaula, ahora le parecía un río lleno de caminos. Los trenes, las bicicletas, las tiendas, los ancianos cruzando la calle, los niños saliendo de la escuela, todo se movía. Todo fluía. 2 años después de aquella primera visita al templo, Haruto volvió. Era primavera. El jardín que había conocido bajo el frío ahora estaba cubierto de luz. Los cerezos estaban en flor y los pétalos caían lentamente sobre el sendero como pequeños recuerdos rosados. La fuente seguía allí. El agua caía sobre la misma piedra. El sonido era idéntico, pero Haruto lo escuchaba de otra manera. El monje anciano estaba barriendo, los mismos movimientos, la misma escoba, la misma calma. Haruto esperó en silencio hasta que el monje terminó. Luego se sentaron juntos en el banco bajo el arce, que ahora tenía hojas nuevas. «Has cambiado», dijo el monje. Haruto sonrió. «Sigo teniendo miedo a veces. Eso no significa que no hayas cambiado. Significa que sigues siendo humano». Haruto miró los pétalos caer.
Aprendí que el miedo no desaparece por completo, pero ya no lo dejo dirigir mi vida. El monje asintió. El miedo es como una hoja que cae al agua. Si no la persigues, la corriente se la lleva. Haruto guardó silencio. Luego dijo, también aprendí a dar. Al principio pensé que dar era perder. Ahora siento que cuando algo sale de mis manos con paz, algo dentro de mí se abre. Porque la mano cerrada no puede recibir, respondió el monje. Y la mano abierta no solo da, también permite que la vida entre. Haruto respiró profundamente. Y entendí que trabajé muchos años en la dirección equivocada. No era pereza, no era mala suerte, era una corriente que no me pertenecía. El monje miró la fuente. Muchas personas se pasan la vida intentando ser buenos en caminos que no son suyos. Luego se culpan por estar cansadas. Pero el cansancio no siempre viene de trabajar mucho. A veces viene de traicionarse demasiado tiempo. Esa frase quedó suspendida entre ellos. Haruto pensó en todos los años que había vivido esperando permiso. Permiso para crecer, permiso para ganar más, permiso para sentirse suficiente. Y comprendió que nadie iba a entregarle ese permiso. Tenía que dejar de pedirlo. El monje tomó un pétalo de cerezo que había caído sobre el banco. Mira esto. El árbol no llora por cada flor que suelta. Sabe que soltar también es parte de florecer. Haruto miró el pétalo en la mano del anciano. Durante mucho tiempo había querido retenerlo todo, el trabajo seguro, cada moneda, cada posibilidad, cada control. Pero al retener tanto, no dejaba espacio para nada nuevo. Ahora su vida no era perfecta. Tenía días difíciles, clientes exigentes, dudas, gastos, cansancio, pero había una diferencia inmensa. Ya no sentía que estaba luchando contra su propia naturaleza. Y eso era prosperidad. No solo ganar más dinero. Prosperidad era despertarse sin sentir que la vida era una deuda. Prosperidad era usar su talento sin esconderlo. Prosperidad era cobrar con dignidad y dar con alegría. Prosperidad era mirar el futuro sin que el miedo decidiera cada paso. Antes de irse, Haruto preguntó, Maestro, ¿cómo sé si estoy fluyendo o si solo estoy evitando el esfuerzo? El monje sonrió. Cuando evitas el esfuerzo, tu vida se vuelve más pequeña. Cuando fluyes, tu vida se vuelve más verdadera. Esa es la diferencia. Haruto inclinó la cabeza. Mientras bajaba los escalones del templo, los pétalos seguían cayendo. Ninguno se resistía. Ninguno preguntaba dónde iba a terminar. Solo caían, confiando en la corriente del viento. Y Haruto entendió que el secreto no era atraer dinero como quien llama a un sirviente. El secreto era convertirse en un cauce limpio. Porque el dinero, como el agua, no ama la desesperación. Ama el movimiento. Ama la claridad. Ama los lugares donde puede entrar, circular y crecer. Esa noche antes de dormir, Haruto no revisó sus cuentas con miedo. Se sentó 10 minutos en silencio, como hacía desde aquella primera visita al templo. Cerró los ojos y se hizo 3 preguntas. ¿Dónde estoy bloqueando el flujo con miedo? ¿Qué estoy reteniendo que debería soltar? ¿En qué dirección está yendo mi esfuerzo? No respondió de inmediato. No hacía falta. Las preguntas correctas no siempre entregan respuestas rápidas. A veces abren puertas silenciosas, y detrás de esas puertas la vida empieza a moverse otra vez. Tal vez esta noche tú también puedas hacer lo mismo. Antes de dormir, apaga el teléfono. Siéntate en silencio. No busques una solución inmediata. No te castigues por tus errores. No te obligues a tener fe. Solo observa. Observa dónde el miedo ha cerrado tu mano. Observa dónde has confundido seguridad con estancamiento. Observa dónde estás empujando agua hacia una montaña que nunca fue tu camino. Porque tal vez el dinero no está huyendo de ti. Tal vez solo está esperando que limpies el cauce. Tal vez la paz no llega cuando controlas más. Tal vez llega cuando dejas de pelear con la corriente. Y tal vez la vida que tanto has estado intentando forzar, en realidad siempre quiso fluir hacia ti. Pero necesitaba una cosa, que dejaras de empujar, que abrieras la mano.
y que por fin confiaras en tu propio río.